¿Qué pasa con los hijos de Ahí va. mexicanos o de otros migrantes que nacen en Estados Unidos? Como ciudadanos estadounidenses, los obligan a ir a la guerra en caso de que haya una guerra en Irak, en Vietnam, en Siria, a donde tenga que ver, o pueden evitarla No, si tienen doble nacionalidad. en este momento la ley dice lo siguiente: no hay servicio militar obligatorio en los Estados Unidos. Solamente se podría decretar servicio militar obligatorio en caso de que se declarara una emergencia nacional, o sea, una amenaza a la seguridad nacional. Actualmente el ejército en los Estados Unidos se dice que es de voluntarios. Solamente el que acuerda con las autoridades militares darse de alta, firma un contrato, entra a una de las ramas del ejército y ya estando bajo disciplina militar, sea del origen nacional que sea, a donde se le envíe, pues tiene que cumplir la orden o es sancionado o sancionada por desacatar una orden de carácter militar, ¿no? Y como se dice popularmente, una orden se tiene que cumplir. O sea, ahí no se puede uno, si no tiene el rango, rebelar, aunque sabemos que en una crisis también hacia el interior de las Fuerzas Armadas, pues hay muchos ejemplos donde la tropa se rehúsa a cumplir órdenes, pero de entrada no se puede desacatar la orden so pena de sanciones que pueden ir desde encarcelamiento a una acusación de traición a la patria, lo que podría ocasionar la pena de muerte, ¿verdad? Y eso es para cualquier militar de cualquier origen nacional, de cualquier parte del mundo, incluyéndose a los mexicanos. Oye, Juan José, ahorita que mencionas esto, y por ejemplo, un mexicano americano que tenga también la nacionalidad mexicana, si se tratara de un ataque contra México y se rehúsan, dicen, oye, yo también soy mexicano y se vienen para México, aunque no intervengan en ninguna acción bélica, pero se nieguen a agredir al país de donde son sus padres o donde ellos también tienen pasaporte mexicano. Porque tengo Bueno, lo que entendido que desde Vietnam no se obliga, ¿no? No es obligatorio el servicio, como bien lo dices, pero cuando sucedió lo de Vietnam, sí mandaban cartas de que se presentara la gente a reportarse a la reserva, ¿verdad? no a la reserva, directamente al ejército, pues había guerra. Entonces, en este caso, los que tengan doble nacionalidad son sujetos de incorporación a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? O sea, si se declarara una emergencia nacional, no importaba que un mexicoamericano o mexicano tuviera la doble nacionalidad, ya en la Fuerza Armada, estaría obligado de cumplir las órdenes que se dieran, incluyéndose de ser parte de las tropas que invadieran en México. Actualmente, donde el ejército, repito, es voluntario, pues un mexicano, mexicoamericano que no quiera ser parte de la tropa invasora, pues lo único que debe de hacer es no darse de alta, ¿verdad? Mientras ese sistema permanezca, como tú señalas, desde la conclusión del involucramiento de Estados Unidos en la guerra, en la agresión militar a Vietnam, pues el ejército se transformó en un ejército de voluntarios, ¿verdad? Claro, hay un reclutamiento muy activo por parte del gobierno federal, especialmente por parte del Pentágono, sus ramas militares, navales, tropas de infantería, fuerza aérea, en fin, constantemente están desplegando una gran propaganda para que sirva como una fuerza de convencimiento colectivo hacia la juventud para que se integren a las Fuerzas Armadas. Una vez en las Fuerzas Armadas, cuando uno ya firmó y dice, yo me quiero integrar al ejército, y si mañana se diera una orden de que hay que atacar a México, la tienen que cumplir, sean mexicanos o no. Como repito, si no cumplen la orden, pues son sancionados severamente. Pero mientras no se registren, digamos, la pueden ir librando, como lo han Sí, librado las generaciones de Vietnam a la fecha. Es decir, que han correcto. estado... Y Si tengo no está entendido que uno hay en el una... ejército,
no se le puede dar a uno una orden por el ejército porque hay Claro. esa separación de lo civil y lo militar, Sí. excepto en una emergencia nacional. Sí, y tengo entendido que están teniendo como déficits o crisis de personas que ya no están llegando y que andan haciendo campañas en las secundarias entre la gente más pobre para convencerlos de todos los beneficios que tendría incorporarse a las Fuerzas Armadas, como, no sé, acceso a la universidad, poder estudiar una carrera, etcétera, etcétera. Y bueno, mucha gente lo ve también como una salida laboral, como sucedía en la época de Bush, ¿no? Hace 20 años, para que pudieran entrar, digamos, mejorar su futuro, o incluso algunos que se les ofrecía esta nacionalidad, no solo residencia, sino nacionalidad en fast track, Uh -huh. si iban a la guerra de Afganistán o de Irak. Me imagino que luego tienen esas estrategias para seguir cooptando más personas, ¿no? O más bien incluyéndolos en Bueno, las filas militares. sí, todo eso es cierto, eh, pero va más allá de eso, ¿verdad? En todas las preparatorias de los Estados Unidos, o en la mayor parte de ellas, muy en especial en las zonas deprimidas, las zonas más pobres, las menos afortunadas económicamente, existen programas que se llaman ROTC, ROTC, que dependen de la estructura militar y se ofrecen como clases, como si fuera una clase de matemáticas o de historia, o en fin, física, química, lo que aprende uno en lo que en México es el equivalente de la preparatoria. Aquí es en la high school. Entonces, en la high school o en México preparatoria, existen estas clases donde enrolan a la gente y les dan ya su traje militar y todo eso, y cursan cursos de capacitación militar, y se les va adoctrinando para que una gran cantidad de estos, el objetivo es todos, ¿verdad? Pero pues es una labor de convencimiento constante, para que al concluir sus estudios de preparatoria, pues estas personas se convenzan de ir a darse de alta a cualquiera de las ramas del ejército, ¿no? Y acceder al ejército. Entonces, eso es real, existe. En la escuela de la cual yo me gradué, la Garfield High School, pues ahí había el ROTC, ¿verdad? Así se le llamaba. Y entonces tú decías, bueno, pues en vez yo no, a mí no me gusta el deporte, yo no quiero jugar deporte, que es un requisito acá en las preparatorias. Entonces te daban la opción de que si te enrolabas en ese programa militar, ese programa de capacitación militar primario, pues entonces se te perdonaba que tuvieras que cursar, que tuvieras que tener educación física, ¿no? O sea, deporte. Y mucha gente que no le gustaba, no sé por qué razón el deporte, sí les gustaba meterse a la cuestión militar. Y eso estamos hablando de que sigue. Yo creo que los programas hasta se han expandido porque en algún tiempo también existían en las universidades y colegios norteamericanos, pero ante la presión del movimiento antiguerra que se desató para frenar el involucramiento de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, pues muchos universidades y colegios se vieron forzados a terminar esos programas. Pero ahora yo no sé qué tan desarrollados estén, no he estudiado el fenómeno, pero sí estoy al tanto de que muchas escuelas, universidades, de nuevo han incorporado estos programas a más alto nivel que en las preparatorias para quienes quieren o quieran explorar la posibilidad de una carrera militar. Muchas gracias, Juan José.